nombre es Oscar Eduardo Moreno, residente de neurocirugía, y hoy vamos a hablar de quistes de Tarlov. Entonces, para iniciar nuestra charla, vamos a hacerlo alrededor de un caso clínico. Se trata de una mujer de 60 años que nos consulta al servicio por un cuadro de un año de evolución de dolor a nivel sacro y perineal intermitente. Asociado a esto, tiene síntomas radiculares de una frecuencia, por decir, moderada alta, a nivel de la raíz de C1 izquierda. No tenía alteración de esfínteres, no tenía cefalea. eh, Al examen físico, lo único positivo era una hipoestesia a nivel del dermatoma de C1 izquierdo. Estas son las imágenes que se le solicitaron a la paciente. Estos son dos cortes sagitales de resonancia. Aquí vemos la secuencia T2, aquí vemos la secuencia T1. Es evidente una lesión aquí a nivel del sacro y la región baja lumbar, con unas densidades similares a las del líquido cefalorraquídeo. Como pueden ver, es hiperintensa en las secuencias de T2, es hipointensa en las secuencias de T1, es una lesión que me remodela el hueso sacro, especialmente aquí el foramen de emergencia radicular a nivel de C2. Son los cortes axiales, evidenciamos de nuevo la lesión quística, con una sutil compresión a nivel de la raíz de S1 del lado izquierdo. Entonces, a esta paciente se le hizo el diagnóstico de un quiste de Tarlov. Son las preguntas para el público. Quiero saber si de pronto algunos de los presentes tienen algún algoritmo diagnóstico cuando trata de abordar esta patología. Quiero saber con qué métodos de tratamiento están más familiarizados. ¿Cuándo consideran ustedes que un quiste de Tarlov es quirúrgico y qué métodos quirúrgicos han utilizado para abordar esta patología? Me gustaría escuchar la experiencia de los presentes con respecto a estas preguntas. Contrario, mi experiencia con los quistes de Tarlov ha sido escasa. Cuando he estudiado el tema, siempre he leído que no son de manejo quirúrgico. Era un paciente porque tenía un quiste de Tarlov gigante y la experiencia con el paciente no fue buena, que no tuvo ninguna recuperación. Fue una cirugía difícil, el efecto es prácticamente imposible. Y sufrí mucho porque me hicieron una fístula de líquido cefalorraquídeo, pero afortunadamente no pasó. Sin embargo, el paciente nunca se recuperó de su dolor. Gracias, doctor Ignacio. ¿Alguien adicional tiene alguna experiencia con el manejo de quistes de Tarlov? Oscar, a mí me gustaría preguntar también qué tanta importancia le dan a los síntomas en los pacientes que se presentan con quistes de Tarlov. O sea, qué tan frecuentemente se han encontrado con quistes de Tarlov sintomáticos. Porque una de los asuntos interesantes de este tema es que muy probablemente la sintomatología de este tipo de hallazgos en la resonancia generalmente es subestimada. Entonces hay una cantidad de pacientes, o hay algunos pacientes que tienen algunos síntomas como lo describiste inicialmente, dolor sacro, dolor perineal, inclusive pueden tener, yo he tenido, por ejemplo, pacientes que muy probablemente no han intervenido con alteraciones esfinterianas y digamos hallazgos entre comillas incidentales de quistes de Tarlov sacros, y muchas veces no le damos importancia a esa descripción clínica y no les ofrecemos ningún manejo. Entonces, para los participantes, realmente qué tanta importancia le dan a los síntomas, o cómo, digamos, cómo hacen, cómo depuran esos síntomas cuando se encuentra esto en la resonancia.
A una Bueno, no, la idea de la charla es tratar de determinar si todos estos aspectos, vamos a mirar si hay algo de bibliografía con respecto también a la asociación de los síntomas y los quistes de Tarlot. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Entonces, para hablar un poco de historia, el primero en describir esta patología fue Isadore Max Tarlot. Él hizo esta descripción en el año 1938, mientras llevaba a cabo unos estudios de autopsia de Filium Terminale en el Instituto Neurológico de Montreal. Aquí miramos una placa histológica de ese artículo original de Max Tarlot en este año, donde él demuestra, trata de mostrarla o comparar cómo es una raíz nerviosa normal. ¿Sí? Aquí vemos las fibras nerviosas rodeadas de un espacio perineural y cómo es el aspecto histológico de un quiste de Tarlot. Aquí vemos las fibras nerviosas y un espacio perineural dilatado, evidentemente. Esto es lo que llamamos quiste de Tarlot. Entonces, para entender o comprender bien la parte histopatológica de estas alteraciones, debemos recordar cuáles son las coberturas de la meninge y las coberturas de las fibras nerviosas. Entonces, a nivel de la médula espinal, la primer capa meningia que la recubre es la pia madre, y a nivel del nervio, de la raíz nerviosa, esta pia madre se continúa con el endoneuro. La siguiente capa que recubre la médula espinal es el aracnoides, y esta a nivel del nervio espinal se continúa con el perineuro. Recordar que entre la aracnoides y la pia madre tenemos el espacio subaracnoideo, y a nivel de la raíz nerviosa tenemos el espacio perineural. La capa más externa a nivel de la médula es la dura madre, y esta se continúa a nivel de la raíz nerviosa con el epineuro. Entonces aquí vemos un corte histológico de la raíz nerviosa. Miren, aquí tenemos las fibras nerviosas, la capa que rodea, ¿sí? Toda esta fibra nerviosa, la primera capa es el endoneuro, seguido por el epineuro, y entre el epineuro y el endoneuro tenemos el espacio perineural, ¿listo? Y la capa más externa corresponde al epineuro. Entonces, precisamente en esta zona, espacio perineural, la que se va a dilatar, llenar de líquido celularraquídeo, y nos va a generar esos quistes de Tarlot. Desde hace varios años se ha tratado de clasificar los quistes meningios espinales. Miren que este artículo es uno de los primeros que trata de escribir o tratarlos de clasificar. Fue publicado en 1988 y tiene validez aún a la fecha actual. Este autor, que fue Nahors, clasificó los quistes meningios en tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1 son los quistes meningios extradurales que no tienen presencia de fibras nerviosas de su interior. Entonces tenemos dos tipos: los tipo 1A, que son los quistes aracnoideos extradurales, como este que vemos aquí, en el cual hay un defecto del epineuro, hay una protrusión del perineuro, hay acumulación del líquido celularraquídeo a este nivel, pero hay ausencia de fibras nerviosas tanto en el interior como en la pared de ese quiste. Tenemos el otro que es el 1B, es el famoso divertículo o meningocele sacro. Esto es un quiste compuesto de dura madre, compuesto de aracnoides, lleno de líquido celularraquídeo, pero también hay ausencia de fibras nerviosas o células nerviosas en esta lesión. Tenemos los tipo 2, que son los quistes perineurales, son quistes también extradurales, en el cual se evidencia un defecto en el epineuro, hay una protrusión también del perineuro, pero este quiste, a diferencia de los otros, sí tiene presencia de fibras nerviosas en su interior o a nivel de la pared. Este quiste perineural es lo que denominamos quiste de Tarlot. Y hay otro quiste que es el tipo 3, que son los quistes meningios intradurales, como este que vemos acá, o también llamados quistes leptomeningios. Dentro de esta clasificación
no incluyen los quistes meningios o pseudoquistes meningios, que por lo general son secundarios a iatrogenias o daños de la dura madre durante un procedimiento. Entonces ya podemos definir qué es un quiste de Tarlov. Entonces son lesiones que se originan aquí, a nivel de la unión entre el ganglio, la raíz dorsal y la raíz nerviosa posterior. Están localizados en el espacio perineural entre el perineuro y el endoneuro, y en su interior vamos a encontrar, o en su revestimiento o en su pared, fibras nerviosas o células ganglionares. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de estas lesiones? La mayoría de ellas son de carácter asintomático, por lo tanto la prevalencia exacta de estas lesiones es difícil estimarla. Algunos estudios poblacionales y estudios de análisis de imagen han identificado una prevalencia que varía entre un 4.6 a 3.2%. De hecho, en este estudio que les referencio acá, se hicieron 500 resonancias, se analizaron en esos 500 pacientes cuántos podían tener quistes de Tarlov, y se encontró que en esa población un 5% de esas imágenes de resonancia realizadas en pacientes con dolor lumbar tenía un quiste de Tarlov, pero tan solo el 1% tenía un dolor asociado a este. Es una patología que es más frecuente verlo en mujeres, y se ha visto que hasta un 17% de los quistes de Tarlov crecerán durante el seguimiento. La ubicación más usual es a nivel sacro, seguido por la columna lumbar, luego dorsal y por último cervical. En cuanto a la distribución por edades, los quistes de Tarlov se ven con mayor frecuencia a nivel de la octava, novena y séptima década de la vida, y es muy raro verlo pues, en niños o adolescentes. En cuanto a la fisiopatología, la verdad no está muy claro por qué se generan estos quistes de Tarlov. Se han descrito diferentes teorías. Una de ellas es que los quistes de Tarlov son el resultado de un bloqueo del drenaje venoso y linfático en el perineuro y epineuro, ¿sí? Secundario al depósito de hemosiderina después de traumatismos a nivel local. Esta fue la primera teoría y fue propuesta por Tarlov. Sin embargo, muchos pacientes que se les ha encontrado quistes de Tarlov no tienen antecedentes de trauma, o sea que puede aplicar para algunos, pero no para otros. Una segunda teoría habla sobre una alteración en la irrigación sanguínea del nervio, lo cual conlleva una degeneración isquémica, un proceso inflamatorio, invasión del nervio por células cicatrizales. Todo ese fenómeno inflamatorio genera que se genera una extravasación de líquido por vasos a nivel local, lo cual me genera el quiste. Eso todavía es una teoría y aún es difícil comprobarlo. La tercera teoría habla sobre una debilidad de la vaina de la raíz nerviosa, ya que hay ciertas enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, enfermedades de Marfan o Ehlers-Danlos, donde se ha visto que los quistes de Tarlov son más prevalentes, pero no todos los pacientes con quistes de Tarlov tienen enfermedad del colágeno, por lo tanto aplica para unos, pero para otros no. La cuarta teoría, y hoy en día la más aceptada, habla sobre una estenosis a nivel del óseo de la vaina nerviosa, lo cual permite el ingreso del líquido cefalorraquídeo por fuerzas pulsátiles y fuerzas hidrostáticas aumentadas, pero sin un retorno de ese líquido cefalorraquídeo. Es decir, tiene implícito en la fisiopatología un efecto válvula que permite el ingreso del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo, pero no es posible la salida del líquido. Entonces, esa teoría aplica para unos quistes que se han denominado quistes de Tarlov no comunicados o con efecto de válvula. Pero también se ha visto que tenemos quistes de Tarlov donde hay un flujo de entrada y de salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces, como les digo, las teorías en cuanto a la fisiopatología todavía no están muy poco claras. De pronto puede ser una suma de factores que me pueden conllevar a esta enfermedad. Entonces, teniendo como base ese efecto válvula que está presente en unos quistes y en otros no, se han descrito dos tipos de quistes. Entonces, los quistes que tienen ese efecto válvula y los quistes que no tienen el efecto válvula. Este artículo trató de diferenciar cuáles eran las características de uno y cuáles son las características del otro. Entonces, vemos que los quistes que tienen ese efecto válvula por lo general son quistes de gran tamaño, ¿sí?
Los quistes que no tienen efecto valvular son quistes que tienen un tamaño un poco menor. Listo, perdón. Por otro lado, los quistes con ese efecto válvula, por lo general, debutan en la quinta década de la vida, pasan un gran tiempo libre de síntomas antes de iniciar con ellos. Los quistes que no tienen efecto válvula, por lo general, debutan con síntomas muy temprano en la vida, alrededor de la segunda o tercera década. La progresión de estos quistes con el efecto válvula es rápida, ¿sí? Pues recordar que está ingresando líquido celularquídeo en el quiste y no está saliendo, por lo tanto la progresión y el aumento del tamaño de estos quistes es muy rápido al compararlo con esos quistes sin el efecto válvula. Los síntomas sensoriales son comunes en ambos tipos, pero los síntomas motores son más frecuentes verlos en los quistes que tienen ese efecto válvula. Por lo general, estos quistes con el efecto valvular son más fácilmente diagnosticados por las imágenes y por lo general los quistes que no tienen efecto válvula por su menor tamaño son subestimados durante los estudios de imágenes. Se han descrito algunos factores de riesgo, como les digo, el trauma dorsolumbar es uno de ellos, pueden ser secundarios también a iatrogenia, a hipertensión intracraneal y a enfermedades del tejido conectivo, como síndrome de Marfan y Ehlers-Danlos. Bueno, ¿cómo realizamos el diagnóstico de estos quistes de Tarlo y cuál es el objetivo? Básicamente el objetivo es confirmar que estos quistes son los causantes de la sintomatología del paciente. Entonces contamos con varias herramientas para lograr este objetivo primordial. Entonces el primero de ellos es la clínica. La mayoría de estos pacientes tienen síntomas muy específicos que nos los ayudan a distinguir de otros tipos de dolores lumbares o dolores de tipo radicular. Entonces, miren que la mayoría de los pacientes se quejan de dolor y parestesias a nivel perineal. Hasta un 75% de los pacientes tienen esta sintomatología. Además, el 87% pueden presentar paresia o hipostesia a nivel de la raíz de C1 y de C2. Muchos pacientes se quejan de dispareunia, de coxigodinia, disfunción sexual, alteraciones a nivel de los esfínteres. La cefalea también es frecuente en estos pacientes. En ocasiones, cuando tenemos quistes grandes, el paciente puede dotar con síntomas de hipotensión intracraneal, podemos evidenciar vejiga o intestino neurogénico, disfunción eréctil, radiculopatía hasta en la mitad de los pacientes, claudicación neurogénica y alteraciones en la calidad de vida y salud mental. Como les digo, uno debe enfocar muy bien su cuestionario clínico o las preguntas, a tratar de buscar estas cosas que muchas veces se nos pasan por alto durante la creación de la historia clínica. Estos síntomas, por lo general, son de curso intermitente, empeoran con la bipedestación, empeoran al caminar, con cambios posturales y con las maniobras de Valsalva. Se ha creado este cuestionario es el cuestionario internacional de quistes de Tarlov. Esto fue creado por Feigenbaum. Es un cuestionario que no está validado, no hay estudios grandes con respecto a ello, con respecto a la utilidad de esto, pero si tenemos tiempo podemos utilizarlo durante nuestra práctica clínica y tratar de averiguar sobre síntomas a nivel de los miembros inferiores, síntomas pélvicos, síntomas asociados con el hábito intestinal y el esfínter anal, síntomas asociados con el hábito vesical y esfínter urinario, averigua sobre factores que empeoran los síntomas, factores que alivian los síntomas y el impacto que tiene esto en la vida social y profesional del paciente. Entonces, entre más presencia de estos síntomas encontremos en el paciente, se nos aumenta la sensibilidad de su diagnóstico. Bueno, entonces, aparte de la clínica, tenemos las imágenes. La resonancia es el examen de elección para poder caracterizar bien esta lesión. Los quistes de Tarlov tienen unas intensidades similares al del líquido celularquídeo,
por lo general son hipointensos en las secuencias de T1, son hiperintensos en la secuencia de T2, y con la administración de contraste no presentan ningún tipo de captación. La ubicación usual de ellos son a nivel lateral, a nivel del canal espinal, y surgen de una raíz nerviosa. Entonces, las secuencias de T2 nos ayudan a identificar, en la mayoría de los casos, la presencia de la raíz, como lo vemos aquí. Aquí vemos la lesión quística, y en algunos casos es posible evidenciar la raíz nerviosa dentro del quiste. Esto definitivamente nos hace el diagnóstico de este tipo de lesiones. La resonancia también nos permite identificar la compresión de otras raíces o del saco dural, nos descarta otras alteraciones como hernias de discos, estenosis, espondilolistesis, tumores, otros quistes menillos que pueden estar asociados con los quistes de Tarlov. Otra de las modalidades de imágenes es el mieloTAC, ¿sí? Y el mieloTAC ha cobrado importancia ya que nos permite un análisis de la dinámica del flujo del líquido celularquídeo dentro del quiste. Y según la velocidad de llenado de estos quistes, uno puede determinar si ese quiste tiene implícito en su fisiopatología el efecto válvula. Entonces miremos aquí este ejemplo. Este es un paciente que tiene 3 quistes de Tarlov, uno a nivel derecho, 2 a nivel izquierdo. Aquí se le realizó la administración de contraste a nivel del saco y vemos que los quistes del lado izquierdo captan al mismo tiempo que el saco dural, pero miren que el quiste a nivel derecho no tiene una captación como los del lado contralateral. Miren que a medida que va pasando el tiempo, este quiste del lado derecho tiene una captación lenta y tardía. Entonces, se dice que estos quistes que tienen una captación lenta y tardía del medio de contraste tienen implícito en su fisiopatología un efecto válvula. ¿Y por qué es importante determinar o identificar estos quistes? Porque se han asociado a un factor pronóstico positivo cuando se llevan a intervenciones quirúrgicas. Miren que en este estudio que les referencio acá, de todos los pacientes que se llevaron a la intervención quirúrgica de quistes de Tarlov, el 60%, donde la apariencia imagenológica era como este quiste que les acabo de mostrar, con un llenado lento y tardío, presentaron un beneficio con la intervención quirúrgica. Bueno, este otro estudio trató de determinar si el tamaño del quiste estaba asociado con un efecto válvula. Entonces, miren acá que ellos comprobaron. Les muestro, primero les muestro esta gráfica. Miren que las barras negras corresponden a quistes que llenaron de forma lenta y retardada, las barras grises corresponden a quistes que solo llenaron de forma lenta, y las barras blancas corresponden a quistes que no tuvieron un retraso en el llenado. Entonces, ¿qué nos muestra esta gráfica? Que quistes mayores a 15 milímetros, ¿sí? Por lo general, tienen retraso en el llenado y tienen retraso en el vaciamiento del medio de contraste. Entonces, se concluye que quistes mayores a 15 milímetros por lo general tienen implícitos en su fisiopatología el efecto válvula. Entonces ahí ya nos sale una duda. ¿Será necesario hacerle mieloTAC a los pacientes que tienen quistes mayores a este tamaño, o solo con la resonancia tenemos para poder tomar algunas decisiones quirúrgicas? Bueno, eso no lo sabemos. Deberíamos hacer estudios con respecto a esto, pero sería un dato interesante, ya que el mieloTAC pues, no está exento de riesgos y de una irradiación adicional al paciente. Los estudios de imágenes también nos permiten identificar la remodelación y el adelgazamiento de las estructuras óseas con las cuales el quiste está relacionado. Entonces, por ejemplo, miremos aquí, esta es una paciente, vemos la radiografía, una vista lateral, y evidenciamos una radiolucencia a nivel del sacro. Cuando se le hace la resonancia, se evidencia un quiste de Tarlov a nivel del sacro. Miren aquí en su interior la raíz nerviosa, y en la imagen de la tomografía, evidenciamos una remodelación bastante importante a nivel del sacro, tanto que hay presencia de fractura a nivel superior e inferior del ala sacra. Entonces, los estudios de imágenes también nos ayudan a identificar casos de fracturas por insuficiencia generados por estos tipos de quistes. Bueno, hay otros elementos que nos ayudan a identificar si el quiste me está generando los síntomas del paciente o no, y son los estudios fisiológicos. Dentro de ellos tenemos la urodinamia. La urodinamia me permite una valoración objetiva de las raíces sacras. Algunos autores recomiendan hacerlo
como seguimiento ideal antes de las intervenciones, si el paciente va a ser llevado a alguna de ellas y después de algún tipo de intervención, y se han descrito anomalías específicas en la hemodinamia en pacientes con quistes de Tarloio. Una de ellas es la sensación temprana del llenado, las contracciones involuntarias del detrusor y la incontinencia de esfuerzo. También contamos con la electromiografía y las velocidades de conducción realizados específicamente para los nervios involucrados, que son los sacros y de pronto las raíces lumbares bajas. Se han identificado retardos en la onda jefe, retardos en el reflejo HS1, retardos en el reflejo anal y anomalías neurogénicas durante la electromiografía con aguja. Entonces, los estudios electrofisiológicos también me aportan a identificar qué pacientes de pronto sus síntomas son secundarios a esta lesión. Por último, también se ha descrito como una herramienta diagnóstica aspirar el quiste y se lleva a cabo cuando existen dudas en cuanto si el quiste es el que me está generando los síntomas o no. Entonces, la importancia de drenar este quiste, uno es que me demuestra si el quiste me está generando los síntomas al desaparecer cuando lo hemos drenado. Y segundo, pues me evita llevar a un paciente a alguna intervención quirúrgica de forma innecesaria. Este procedimiento no está exento de complicaciones, se han descrito casos de hemorragia dentro del quiste, lesión del nervio, pero cuando existen las dudas, es mejor llevarlo a cabo. El diagnóstico definitivo se hace con el estudio histopatológico. Entonces, la idea es evidenciar la pared o toda la estructura del quiste y con las tinciones especiales de inmunohistoquímica S100, evidenciar esas fibras de la raíz nerviosa espinal dentro o en la pared del quiste. Siempre tener en mente diagnósticos diferenciales. Los quistes de Tarlov pueden coexistir con otras patologías como médula anclada, estenosis del canal espinal, espondilolistesis, meningocele sacro, infecciones, tumores, especialmente los quísticos como schwannomas o neurofibromas o hernias. La importancia de los diagnósticos diferenciales es definir si en verdad la sintomatología del paciente es secundario a esto o al quiste de Tarlov. Bueno, en cuanto al abordaje del tratamiento, se han descrito diferentes modalidades. Tenemos el tratamiento conservador, se ha descrito el drenaje del quiste de forma percutánea, inyección de pegantes dentro del quiste, diferentes tipos de derivaciones y la intervención quirúrgica. Básicamente se han enfocado en la resección, ya sea del cuello del quiste o de la pared del quiste, imbricación del mismo o cauterización. Entonces, algo que sí está claro es que los pacientes asintomáticos no se tratan. Pacientes que de forma incidental se le identifica un quiste de Tarlov, se les puede hacer algún tipo de seguimiento, pero esos pacientes definitivamente no requieren ningún tipo de manejo. Los pacientes que presentan alguna sintomatología, el primer escalón es el manejo médico. Y en cuanto al manejo médico, se ha descrito la terapia física, el reposo relativo, analgésicos como AINES o esteroides, y en algunos reportes de casos se ha usado la acetazolamida. La verdad, la bibliografía con respecto a la efectividad del manejo médico en los quistes de Tarlov es muy escasa, dado la baja prevalencia de esta lesión, pero todos los autores recomiendan el manejo médico como el primer paso cuando tratamos de afrontar sintomatología asociada a esta lesión. Contamos, bueno, con la terapia percutánea. Entonces, la terapia percutánea básicamente consiste en imágenes guiadas por tomografía, introducir un catéter dentro del quiste y drenarlo. Entonces, los estudios con respecto a esto son básicamente series de casos, la mayoría con muy poco número de pacientes, y aquí le traigo uno de ellos, de hecho uno de los más referenciados en el resto de los artículos. Este autor, Paulsen, describe una serie de casos donde él llevó a cabo drenaje percutáneo guiado por TAC de estas lesiones, y él describe una mejoría solo temporal. Todos los pacientes recurrieron en su sintomatología alrededor de 3 semanas y 6 meses, y de hecho algunos empeoraron por hemorragia intraquística y lesión del nervio. Entonces, por lo tanto, hoy en día el drenaje de estas lesiones guiado por imágenes es ineficaz como tratamiento y se restringe solo el uso como una herramienta diagnóstica y no terapéutica. Lo otro es que se ha descrito como una técnica percutánea es aspirar el quiste
y de forma concomitante ingresar sellante de fibrina para tratar de cerrar el ostium de esta lesión. Entonces aquí vemos el ejemplo, se utilizan dos jeringas, una para extraer el líquido dentro del quiste y otra para ingresar el sellante de fibrina. ¿Qué evidencia hay con respecto a esto? Básicamente hay dos estudios importantes, este publicado por Shang y este publicado por Murphy. El estudio de Shang recolectó 31 pacientes, son series de casos. Él describe una mejoría en el 80% de los pacientes de todos los síntomas preoperatorios. De hecho, él lo siguió por aproximadamente 2 años y no describe ninguna recurrencia de la sintomatología. Como evento adverso, describe la meningitis aséptica secundario a, a la extravasación del pegante al espacio subaracnoideo. Por otro lado, tenemos a Murphy, la serie más grande hasta ahora publicada de pacientes en los cuales se ha usado el sellante de fibrina de forma percutánea para tratar esta lesión. Entonces, miren que él describe aquí un 65% de mejoría en los síntomas preoperatorios, mucho menor con respecto al estudio de Sham, y hasta un 23% de recurrencia de la sintomatología a los 7 meses. Por lo tanto, una efectividad neta en solamente un 40% de los pacientes tratados con sellante de fibrina. Murphy escribe que las reacciones adversas sí fueron un poco más frecuentes, pueden ir desde el 5 al 75%, y se ha descrito meningitis aséptica, aranitis, cefalea, fiebre y vértigo, y el principal problema con aplicar sellante dentro del quiste es la cicatriz que eso genera y la fibrosis. Entonces, si el paciente en algún momento requiere algún tipo de intervención quirúrgica, realizar la disección del quiste, realizar la separación de las raíces nerviosas de toda esa fibrosis se hace más difícil. Por lo tanto, esto debemos tenerlo en cuenta si se le va a proponer a un paciente este tipo de tratamiento. Lo otro que se han descrito son las derivaciones al quiste, se han descrito derivaciones lumboperitoneales, cistoperitoneales. Aquí les traigo un estudio, como les digo, la mayoría de los estudios son solo serie de casos y con un número pequeño de pacientes. Este estudio solo incluyó 3 pacientes, ellos describen una mejoría de los síntomas por solo 6 a 9 meses, pero luego la sintomatología reaparece en todos los casos. Ellos publican ahí una tasa de infecciones en 2 de ellos, infecciones y oclusión del catéter. Por lo tanto, pues, con respecto a estas modalidades de manejo, no hay un soporte bibliográfico fuerte para recomendar estos métodos. En el 2016, UAM publica la colocación de un reservorio subcutáneo para el manejo de estas lesiones. Entonces, lo que ellos hacen es, cogieron 5 pacientes, se les colocó un catéter dentro del quiste y un reservorio colocado a nivel subcutáneo, algo así como un reservorio malla cuando uno lo coloca para un nanofaringioma. Lo que hacía él con este reservorio era drenar el líquido del quiste y apenas el paciente presentaba de nuevo la sintomatología, asistía al servicio de urgencias y volvía y se les traía el líquido. Él les hizo un seguimiento por 3 años, todos los pacientes tuvieron una mejoría del dolor, mejoría en el puntaje en la escala japonesa del dolor lumbar y no reporta complicaciones. Suena como un tratamiento prometedor, pero sin embargo se requieren estudios poblacionales más grandes para poder establecer una recomendación con respecto a esto. Bueno, tenemos las intervenciones quirúrgicas, la microcirugía. Es muy importante cuando vamos a llevar a un paciente a una intervención quirúrgica, realizar una adecuada selección del mismo, ¿sí? Debemos tener una concordancia entre la sintomatología y el examen neurológico y las imágenes. Los pacientes, por lo general, se llevan a intervenciones quirúrgicas cuando el manejo médico no ha sido satisfactorio. Se han descrito que, por lo general, los pacientes con quistes mayores a 1.5 centímetros responden mejor a esta intervención comparado con los de menor tamaño. Entonces, técnicas quirúrgicas para esto, se han descrito la fenestración del quiste, aplicación del sellante, colocación de grasa y músculo a nivel del ostium. Entonces, por ejemplo, aquí vemos
aquí está la presencia de un quiste de Tarlov, se hizo la fenestración, se drenó el quiste, aquí vemos la raíz nerviosa, y lo importante en una intervención quirúrgica es localizar esto, el ostium del quiste, ¿sí? En este caso, lo que se hizo fue localizar este ostium, colocarle parche de grasa y músculo, luego sellante de fibrina y cerrar el quiste como tal. Con esta intervención quirúrgica se han reportado mejorías de la sintomatología entre un 55 y 87%. También se ha descrito la fenestración del quiste, más colocarle un colgajo muscular pediculado. Entonces, esta técnica consiste en hacer laminectomías, exponer el quiste en la región sacra, realizar la fenestración del mismo, drenarlo, luego tratar de colocar suturas a nivel del ósteo, pues una vez separada la raíz nerviosa, y colocar unos pedículos musculares que me compriman esta región aquí para evitar la reexpansión del quiste. Con esta técnica se han descrito mejorías o obliteración completa de quiste en el 92% de los casos, 93% de mejoría en el dolor, pero hasta un 50% de los pacientes recurre en sus síntomas. Otra de las técnicas microquirúrgicas es la remodelación del quiste con clips de titanio. Con esta técnica se han descrito mejorías del dolor y el déficit neurológico asociado hasta en el 85% de los pacientes. Miremos aquí un ejemplo, esto es un paciente con un quiste de Tarlov a nivel sacro. Esta es la intervención quirúrgica, se localiza o se expone el quiste, se hace la fenestración del mismo, se localiza aquí la raíz, y lo que uno trata de realizar es colocar estos clips de titanio, tratando de ocluir ese quiste, ¿no? Y que la raíz quede totalmente aislada, ¿sí? Para evitar que ese quiste se vuelva a llenar de líquido. Resultados con esta técnica, como les digo, 85% de mejoría en el seguimiento. Hay pacientes donde, además de la fenestración del quiste, debemos realizar estabilización lumbopélvica por fracturas asociadas a remodelación ósea, como es este caso. Es una paciente con un gran quiste de Tarlov, en el cual sufrió una fractura por insuficiencia adicional y fue necesario llevarla a una fijación lumbopélvica adicional, pues a la fenestración del quiste. También se han descrito los procedimientos endoscópicos para tratar esta patología. Esto lo publicó Esadiri en el 2014. Esta técnica consiste en una incisión pequeña a nivel sacra, retirar los elementos posteriores del sacro donde está localizada la lesión, ingresar el endoscopio y tratar de localizar el ostium del quiste. En muchos casos ellos dicen ahí que es fácil realizarlo, pero en otros de pronto no es tan fácil localizar ese ostium. Entonces se le pide al anestesiólogo que nos genere Valsalva para evidenciar dónde está el sitio de entrada del líquido cerebroraquídeo, y una vez localizado estos ostiums, lo que hace es obliterarlos con yelfón, grasa, con músculo y sellante. Ellos describen 6 pacientes tratados con esta modalidad. El seguimiento fue por 26 meses. En 4 casos tuvieron resultados excelentes, con mejoría de la sintomatología. En un caso fueron buenos, ya que reapareció algo de la sintomatología, y en un caso no presentó ningún tipo de mejoría. Ahí está como una opción de manejo. Entonces, bueno, ¿qué evidencia hay con respecto a la efectividad del tratamiento quirúrgico en los quistes de Tarlov? Entonces, como les digo, la mayoría de los metaanálisis publicados incluye solo estudios de series de casos, por lo tanto, el peso o el valor estadístico de esto no es tan bueno. Entonces, aquí les traigo una de esas revisiones, incluye 31 estudios, todos series de casos, en total 643 pacientes sintomáticos, ¿sí? Donde sus síntomas se comprobó que eran secundarios al quiste, y evidenciamos que la intervención quirúrgica en estos pacientes presenta una resolución completa de los síntomas en tan solo el 32% de ellos. En el 50%, una resolución parcial, 16% no presentó ningún tipo de mejoría, y en 1% inclusive se puede presentar empeoramiento de los síntomas.
Por lo tanto, la cirugía puede ser una opción eficaz para aliviar los síntomas, pero no hay evidencia sobre qué tipo de cirugías son más efectivas, ya que en estos estudios se incluyeron todas las modalidades de intervención. Les traigo otro estudio en el cual ellos reportan una serie de casos de 15 pacientes en los cuales se llevaron a resección microquirúrgica más cierre del cuello del quiste con grasa y sellante y realizaron una revisión bibliográfica. Ellos trataron de determinar cuál era el impacto de la intervención quirúrgica en cuanto al dolor local, dolor radicular y estas dos escalas funcionales que tienen que ver con dolor y con la actividad laboral del paciente. Entonces, ¿qué encontraron ellos aquí en esta revisión y en esta serie de pacientes? En esta gráfica vemos en línea azul el puntaje de escala visual análoga del dolor local. En la línea roja vemos el puntaje en la escala visual análogo del dolor radicular. Y en esta línea apuntada vemos el puntaje de las escalas funcionales. Entonces, observen que a nivel preoperatorio, los puntajes de dolor eran altos y los puntajes en la escala funcional eran relativamente bajos. Después de la intervención se hizo un seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses y al año y se observó una disminución considerable en esas escalas de dolor y un aumento en los puntajes de la calidad de vida. Aquí les traigo esta otra revisión. También ellos analizan una serie de casos y hacen una revisión de la literatura. La importancia de este artículo es que ellos trataron de acumular las indicaciones quirúrgicas basados en los autores de la bibliografía revisada y mostraron la efectividad de estas intervenciones. Entonces, ellos recolectaron 23 pacientes, 78 de ellos, el 78% ya tenían alguna cirugía previa y en los cuales no había ninguna mejoría. Ellos reportan una sintomatología previa de alrededor de 47 meses. Todos los pacientes fueron llevados a laminectomía, exposición del quiste, imbricación y cierre con colgajo muscular, y el seguimiento fue llevado por 14 meses. Ellos reportan un retorno en las actividades laborales en el 48% de los pacientes y una mejoría del dolor en el 90% de ellos. Esa mejoría del dolor fue valorada con la escala visual análoga y en promedio estos pacientes tuvieron una disminución de 6 puntos en la escala del dolor. Ellos también midieron la calidad de salud con un puntaje de 1 a 10, siendo 1 pobre, 10 un buen estado de salud, y en promedio el puntaje de esos pacientes llevados a intervención quirúrgica fue 7, o sea, fue bueno. Ellos trataron también este estudio de nombrar qué variables de pronto predicen éxito cuando uno lleva a un paciente a cirugía. Ellos encontraron básicamente 3. Pacientes jóvenes, pacientes con un tiempo de evolución de síntomas corto, es decir, menor a 6 meses, y un menor número de quistes se asociaron con un buen resultado quirúrgico. No encontraron ningún tipo de relación si le colocaban dren lumbar, si el cierre lo realizaba un cirujano plástico y el uso de sellante de fibrina. En la revisión bibliográfica que ellos realizaron, incluyeron estos estudios. Miren que la mayoría de estudios son con pocos pacientes y las modalidades de manejo son muy variables, guiados por imágenes, presencia de drenes, intervenciones quirúrgicas, incluso endoscópicas. Entonces, como les digo, este artículo trató de puntualizar cuáles son las indicaciones quirúrgicas teniendo como base esta revisión bibliográfica, y básicamente son 7. Entonces, pacientes con un quiste diagnosticado por imagen, que es evidente, o sea, un quiste que sea evidente en las imágenes diagnósticas, y que ese quiste esté relacionado con los síntomas del paciente, sean dolores radiculares o lumbosacro, o con síntomas asociados a disfunción intestinal o a función vesical, esto, y ellos ponen aquí que ojalá tengan estudios electrofisiológicos que me comprueben la relación de ese quiste con la sintomatología. El tercer parámetro son quistes grandes, por lo general tamaños mayores a 1.5 centímetros. Lo otro es el retraso en el llenado del quiste en la mielografía, es decir, que se compruebe por estudios de mielografía el efecto válvula en esta lesión. Lo otro es, idealmente, llevar a cirugía pacientes con un solo quiste
pacientes que no responden al manejo médico y que no tengan ningún tipo de contraindicación. Entonces, básicamente aquí se resumen cuáles son las indicaciones para llevar a un paciente a algún tipo de intervención quirúrgica. Este otro metaanálisis trató de comparar cómo eligió a los pacientes con cirugía versus las diferentes modalidades de manejo percutáneo. Entonces, ellos recolectaron en el grupo que fue llevado a cirugía 32 estudios con un total de 333 pacientes, y en el grupo de manejo percutáneo solo fueron 6 estudios con 417 pacientes. Este metaanálisis mostró una mejoría global de los síntomas en ambos grupos del 83%. Pero la diferencia era en las tasas de complicaciones y en la recidiva del quiste. Entonces miren que en cuanto a complicaciones, los pacientes que son llevados a intervenciones quirúrgicas presentan una tasa de complicaciones del 21% versus el 12% de los tratamientos percutáneos. La complicación más frecuente fue una ciática transitoria, seguido por alteración intestinal y vesical, luego disfunción sexual, fístula del líquido subarachnoideo e infecciones asociadas a la herida. Como les digo, la mayoría de las tasas de complicaciones están en el grupo quirúrgico versus el manejo percutáneo. Pero en cuanto a la recurrencia del quiste, los pacientes que eran tratados de forma percutánea presentaban un 20% de recidiva de la lesión versus un 8% de los pacientes que eran llevados a alguna intervención quirúrgica. En cuanto a la recurrencia de los síntomas, en este estudio no se encontró ninguna diferencia. Entonces, como conclusión de este metaanálisis, se dice que la cirugía es igual a los procedimientos percutáneos en cuanto a la resolución de los síntomas, pero la cirugía es superior en cuanto a la resolución del quiste como tal. Es decir, es difícil establecer qué tipo de cirugía es mejor debido a la variabilidad de los estudios, pero siempre debemos determinar el riesgo postoperatorio antes de ofrecerle algún tipo de intervención al paciente. Bueno, una diapositiva para mostrar que el neuromonitoreo es fundamental cuando le vamos a llevar a estos pacientes algún tipo de intervención quirúrgica, ya que me permite que la exposición y la disección del quiste se realice de una forma segura, ya que por medio del neuromonitoreo podemos identificar las raíces nerviosas específicas y me da información sobre la tolerancia de los nervios a la manipulación. Complicaciones asociadas con la cirugía, recidiva del quiste y de la sintomatología, déficit neurológico al lesionar la raíz que puede estar dentro del quiste o en la pared, hemorragias, fístulas del líquido subarachnoideo, hipotensión intracraneal, infecciones y reintervenciones son las que se han descrito. Aquí les traigo un algoritmo, tanto diagnóstico como de manejo, el cual fue publicado en este artículo. Pareció que trata de incluir todas las variables que hemos hablado. Entonces, ellos proponen que un paciente que tenga síntomas y hallazgos al examen neurológico concordantes con las imágenes y concordantes con estudios fisiológicos como la urodinamia y el electrodiagnóstico, estos pacientes de entrada deben ser llevados a manejo médico. Si ese paciente no responde a manejo médico, lo ideal es hacerle un mielotac, ¿sí? Si en este mielotac se comprueba que el quiste tiene en su fisiopatología, si no tiene un efecto válvula, por lo general esos quistes no se benefician de intervenciones quirúrgicas. Pero si con el mielotac se comprueba que ese quiste tiene un llenado lento, un llenado retardado, es decir, en su fisiopatología tiene implícito un efecto válvula, el siguiente paso es aspirar ese quiste, ¿sí? Si el quiste es aspirable, entonces se lleva a una aspiración percutánea por TAC. Y si el paciente mejora su sintomatología, ese paciente debe ser llevado a cirugía. Si el paciente se le hace la aspiración del quiste y no mejora, por lo general no se beneficia de cirugía. Si no es posible aspirar el quiste por diferentes motivos y la sintomatología sí está explicada por otras causas, no lleve ese paciente a cirugía, búsquele otra causa. Pero si la sintomatología no está explicada por otros factores, llévese ese paciente a algún tipo de intervención, posiblemente se va a beneficiar. Bueno, entonces como conclusiones, el quiste de Tarlot en su mayoría son asintomáticos, como lo han reportado los estudios epidemiológicos. No hay consenso en cuanto a su etiología y en el manejo, pero sí se ha visto que algunos pacientes llevados a intervención quirúrgica con una selección adecuada
y minuciosa del paciente, posiblemente les vaya bien. Se requieren estudios de buena calidad para poder determinar la evidencia en cuanto a las diferentes modalidades de tratamiento, y lo que tenemos que tener claro es que esta entidad es importante en el diagnóstico diferencial de la radiculopatía, los síndromes de dolor sacro e incluso en fracturas por insuficiencia espinal sacra. Bueno, como resolución del caso, recordar una paciente con un gran quiste de Tarlov a nivel sacro. Esta paciente se le ofreció, como dicen los algoritmos, inicialmente un manejo médico con reposo, con AINES, y logró una mejoría del 80% de sus síntomas. No fue necesario realizar ningún tipo de intervención. Bueno, muchas gracias. Quedo atento a preguntas sobre el tema. Muchas gracias, Oscar. Muy buena la evaluación de la literatura disponible, que realmente no es mucha. Encontrar trabajos de buena calidad en este tema no es fácil, pero sí hay una literatura disponible que permite, digamos, facilitar el enfoque de estos pacientes que los vemos todos los días. Yo quisiera, a ver, esto es un tema que definitivamente en el que hay poca experiencia en el medio, y que generalmente y que realmente genera mucha inquietud, porque con frecuencia vemos pacientes con muchos síntomas parecidos a los que describen las series de casos, y yo personalmente, por ejemplo, en general no le he dado mucha importancia a estos hallazgos en la resonancia, pero recientemente nuevamente nos ha generado inquietud, porque hemos tenido varios pacientes en los que, hombre, si uno es juicioso, digamos que en la evaluación clínica, o busca los síntomas que se pueden relacionar con esto, realmente los encuentra con alguna frecuencia. Entonces yo quisiera como preguntarle a Ignacio, que ya ha tenido pues como algunas experiencias quirúrgicas, y a los otros neurocirujanos, digamos que tienen más, una trayectoria más larga, ¿qué piensan de este tema y cómo lo han enfrentado en todo su tiempo de práctica? ¿Qué piensas, Ignacio? Nacho. Pues después de muy buena, yo sigo pensando lo mismo, en la medida de lo posible, no intervenir al paciente, aunque un resultado muy bueno. Creo que son nuevas medidas, por ejemplo, lo de funcionar el quiste, dejar un reservorio, no mejora mucho la calidad de vida del paciente, y hacer en las imágenes que mostró no es tan sencillo. Nacho, no se te está escuchando bien. Ahí sí me escuchan. Sí, está mejor. Bueno, yo, después de la conferencia de Oscar, que me pareció supremamente buena, pienso que debemos seguir con los manejos conservadores, porque las intervenciones que él muestra parecen muy sencillas en el libro, pero en la práctica real no es tan sencillo encontrar el orificio. Pues como les dije inicialmente, yo no tengo experiencia, pero el caso que hice fue un desastre. Traté de hacer eso y no fui capaz, y quedé sufriendo en el posoperatorio por una fístula de líquido o por un pseudo meningocelia. Entonces, yo pienso que son más bien para tratamiento conservador definitivamente. Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, yo tengo una opinión con esto y la quiero compartir, y es que yo no he operado a ningún paciente con quiste de Tarlov, pero valoro mucho a los que lo han hecho, porque eso le permite a uno de pronto o animarse a hacerlo o desanimarse a hacerlo. A los que les he escuchado que han intervenido este tipo de quistes,
me da la impresión de que la mayoría ha habido como un fracaso terapéutico. ¿Qué inquietud me queda a mí con todo lo que expuso Oscar, que me parece muy bueno lo que presentó? La inquietud que me queda es que es una enfermedad todavía no inventada, no descubierta. Entonces uno piensa que si hay pacientes que mejoran transitoriamente con la punción, uno quedaría pensando que de pronto algunos pacientes podrían tener un tratamiento, pero pareciera que no está inventado el tratamiento, o sea que si no tenemos nada todavía pues como perfeccionado para el asunto, es mejor quedarse quieto con esta entidad. Y otro comentario es que no me ha tocado ver ningún paciente con compromiso esfinteriano, con un quiste de Tarlov así grande, que lo ponga uno como a dudar de pronto de que esa sea la causa de la alteración. Muchas gracias. Ese tema, ese aspecto es interesante y nos gustaría conocer el concepto de la doctora Irma, que realmente pues tiene como sensibilidad por la neurología, porque a mí sí me han tocado pacientes que los urólogos, digamos, no se interconsultan porque tienen, digamos, disfunción esfinteriana, tienen un hallazgo imagenológico que puede ser o no incidental, y digamos nosotros como neurocirujanos, o yo específicamente como neurocirujano, he sentido que no tengo mucho que aportar. ¿Cómo pudiéramos de pronto caracterizar un poco más ese tema, doctora Irma? Bueno, hola a todos. Llegué un poquito tarde a la reunión, pero sí pude escuchar algo de la presentación. Muy buena la presentación. Eh, bueno, en cuanto al compromiso de las raíces sacras, yo creo que es importante mirar, porque a veces pueden estar comprometidas varias raíces o una sola, pero según eso, sí se puede ver un compromiso esfinteriano o en el comportamiento de la contracción vesical. Más o menos asimilándolo como un mielomeningocele, son unas lesiones como mixtas en las que puede haber una alteración de la contractilidad, ¿sí? Con una alteración de esfinteriana. Entonces, estos pacientes pueden tener incontinencia permanente o podemos ver pacientes con unas sobredistensiones vesicales muy importantes. Una ecografía también ayudaría porque ahí podemos evaluar los residuos postmiccionales. Si hay una alteración en la sensibilidad, estos pacientes van a tener una sobredistensión vesical y no van a tener ningún síntoma, sino solo que van y orinan frecuencia urinaria aumentada o incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso sí lo podemos evidenciar en la urodinamia. Eso es como lo principal. Si hay un compromiso de una sola raíz, pues algunas veces puede que la vejiga compense, que el esfínter compense y no haya muchas manifestaciones. Entonces yo creo que como lo han comentado en la conferencia, es una patología que puede tener como un rango muy amplio de manifestaciones, pero evidentemente si hay un compromiso mayor, también va a haber un compromiso mayor en el funcionamiento vesical y de los esfínteres que se puede evidenciar en una urodinamia. Principalmente cuando está más comprometido, alteración de la contractilidad, que eso se refleja en sobredistensiones vesicales, residuos elevados y el compromiso esfinteriano con incontinencia urinaria de esfuerzo. Y otra cosa que también se ve mucho en estos pacientes es un término que usamos nosotros funcional que se llama la acomodación. Hay una alteración en la acomodación y puede ser que hayan presiones intravesicales altas que no dejan llenar bien la vejiga. Muchas gracias, doctora Irma. Bueno, no sé si de pronto el doctor Carlos Rivera tenga algo más que aportar, o alguien de los que tienen tanta trayectoria y se hayan enfrentado de pronto a este tipo de patología. Yo tengo una pregunta que no me la oyeron ahora y es, ¿cómo les va a estos pacientes con los bloqueos?
Pues yo invité a Carlos Restrepo, Nacho, y desafortunadamente el hombre no se conectó, pero fue culpa mía porque le avisé tarde, pero realmente sí está escrito. O sea, no sé si alguien de pronto tenga alguna otra percepción de ese aspecto, pero inclusive se usan, o sea, se usan. Cuando un paciente tiene síntomas radiculares asociados a un quiste de Tarlov, describen que las intervenciones analgésicas pueden tener algún tipo de utilidad. Obviamente, pues eso no va a tener ninguna influencia en la evolución del quiste, pero puede hacer parte como del tratamiento inicial. Como bien quedó claro en la presentación de Oscar, inicialmente el tratamiento, pues entre más conservador sea mejor, y yo pienso pues, que esto hace parte de ese aspecto, pues, del manejo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna impresión que aportar acerca del tema? O sea, realmente es un tema que es complejo. Yo recientemente tengo en este momento un paciente que me remitió uno de los, eh, alguno de los ortopedistas de columna de la ciudad, y es un paciente de 58 años con un quiste de Tarlov eh, adyacente a la raíz de C1, y el hombre tiene una radiculopatía que ha sido de muy difícil manejo. El hombre lleva como 10 años de evolución. En los últimos meses o en los últimos, digamos, en el último año está más sintomático, y el paciente, digamos, tiene progresión de la disfunción radicular con el tiempo. Está haciendo una atrofia evidente de los gastronemios y tiene una electromiografía que demuestra que se está enervando. Realmente, o sea, como quedó planteado el panorama, es difícil ofrecer un tipo de intervención con el cual realmente en el medio se tiene tan poca experiencia, pero nuevamente les digo, o sea, genera mucha inquietud porque, por ejemplo, el último artículo que presentó Oscar, que es la revisión del Instituto Karolinska de Estocolmo, que yo creo que es el artículo, digamos, metodológicamente más bien hecho. Es una serie de casos. Reportan cómo los resultados son muy buenos, y es el único hospital que en Estocolmo puede operar quistes de Tarlov, y reportan con un rigor académico y muy probablemente un rigor metodológico muy, muy interesante cómo los pacientes realmente mejoran con el tratamiento quirúrgico, y lo que ellos proponen es fenestrar el quiste y reconstruir el perineuro. Entonces, realmente es un tema que yo creo que hay que ponerle cuidado, porque hay muchos pacientes que tienen síntomas y que muy probablemente están relacionados con ese hallazgo que muchas veces consideramos como incidental, y que de alguna forma tenemos que pensar en que alguna estrategia terapéutica puede ser útil.